Hola amigos de Presenza, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy día quiero presentar a una mujer que acaba de publicar su primer libro, una mujer que es periodista. Voy a leer aquí su reseña mejor, ¿ya? Para que compartamos y sepamos muy bien quién es Eve Casenev, en el origen de su apellido. Bueno, es periodista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Santiago, es fundadora de la Escuela de Tarot Alquímico, iniciada en diversos saberes ancestrales como tarot, astrología, numerología, reiki, registros akáshicos. Es ahumadora bajo la tradición tolteca, eso me interesó porque es como quizás lo menos conocido. Estudió geometría sagrada y se formó como facilitadora del movimiento Carpas Rojas. Fue redactora y editora de la revista Predicciones y ha impartido seminarios, cursos y talleres sobre astrología, tarot y esoterismo. Fue exponente en el tercer Congreso Internacional de Tarot en Argentina y en el tercer Congreso Internacional de Tarot en Chile. También en el seminario La Plaza del Tarot en Chile y en el cuarto coloquio de esoterismo y en la cumbre virtual de geometría sagrada. ¿Qué tantas formaciones? ¿Cómo estás? Hola Mariana, bien, gracias. Gracias por este espacio. Gracias a ti. Oye, Eve, cuéntame, porque bueno, este libro tiene de todo un poco. Vamos a ir conociendo de qué va este libro, pero ahora al leer tu reseña, tienes muchos conocimientos. Cuéntame cómo nace este conocimiento. Contémosle a la gente. Sí, bueno, de hecho en el libro lo pongo, el libro tiende a ser un poco el reflejo de mi camino también, que es como muy ecléctico, como que tiene Sí. muchas cosas. Como parte en mí, de forma consciente, yo diría a partir de los 25 26 años, de forma consciente, porque cuando era niña tenía un acercamiento con las estrellas, con los astros, con el movimiento de los planetas, los eclipses, siempre me llamaron mucho la atención de muy pequeñita, eh, como en este afán de estudiarlo. Y también el tema de los rituales, tengo recuerdos de muy niña, 8 9 años, 10 años, después ya de la adolescencia, ritualizando mucho, pero desde un lugar como yo decía, como medio inventado, porque no había nada que uno dijera, no sé, pues me enseñó tal persona a esa edad. No, para nada. Entonces ya de forma más consciente, entrando como ya en la formación, quizás académica de estos temas, ya desde cuando tenía 25 26 años, y mi primer acercamiento es con el tarot. El tarot llega a mi vida con un trueque que inesperado para mí porque yo no estaba buscando como formarme como tarotista ni nada por el estilo. Y llega de parte de una tarotista ya de mayor recorrido en la vida, ¿cierto? Y ella me dice, me pide este trueque para que yo le haga su página web. En ese tiempo y ya estaba como el boom de las páginas web y se entendía como un poco lo que venía ahora, ¿cierto? Como este lenguaje de que si no tienes web, página web es como que no existe, ¿cierto? En lo Claro. digital. Y ella, claro, bien acuariana, yo creo que entendió, visionó esto y dijo, hagamos este trueque y ahí entró a través del tarot en esto, como el tarot y ahí se fueron presentando un poco este refrán, ¿cierto? De cuando el aprendiz está preparado, aparecen los y las maestras y maestros, y así fue, como uno tras otro. Aparecieron personajes en mi vida muy interesantes de los cuales aprendí muchísimo, y llega el tarot, llega la astrología, y llega la geometría sagrada como principales herramientas. Oye, Eve, y esto de hacer un libro, cómo fue? Porque, bueno, algo cuentas ahí en el libro, pero quiero saber cómo ese trabajo profundo, o sea, cómo lo quisiste escribir tú desde antes, tenías escrito algo, ¿cómo fue ese proceso? Sí y no. Hace un par de años ya me estaba como rondando. Bueno, aquí hay algo que yo me acordé el otro día a propósito de esto, y me acordé que justamente esta persona, esta mujer, Valeria Gallardo, ella cuando me enseñó tarot a mí hace ya, no sé, 15 años puede ser, ella me dijo que yo iba a escribir un libro.
Bueno, yo no leo el tarot predictivo a todo esto, yo leo el tarot con un enfoque terapéutico, entonces no Es que trabajo en el enfoque. el tarot, perdona, no es predictivo. Claro, es que pasa que como una corriente que, bueno, se enfocaba tal vez un poco en eso. Yo no lo tomé así, ¿cierto? Pero me recuerdo ahora recordé eso que me había dicho ella hace años. Yo hace un par de años, diría hace 2 años atrás, que estaba como con la idea de querer escribir algo. Y siento que lo intencioné también. Lo intencioné tal vez desde un lugar un poco inconsciente, pero lo intencioné que el querer escribir algo ya cuando ya había tenido a mi hija, cuando ella nació. Quería dejarle algo tangible a ella. Y se empezaron a unir estas piezas y aparece Editorial Urano ofreciéndome entonces esta posibilidad y bueno, en el lanzamiento del libro me acuerdo que eso sacó muchas carcajadas y muchos se rieron porque yo tomé el proceso del libro con una especie de embarazo y aborto entre medio porque mi primer acercamiento con el libro cuando la editorial me dice te proponemos escribir un libro, yo aborté misión, dije como, no, no, yo no puedo con esto. Ya quería abortar a esta guagua, así, dije, no, no puedo. Un poco porque sentía que no, cómo iba a conjugar mis tiempos. Bueno, yo soy mamá soltera, emprendedora, soy mi propia jefa, entonces dije como, no, ¿en qué minuto voy a escribir el libro? Y bueno, me aventuré y dije, sí, esto yo lo había pedido en parte, lo había pedido hace un par de años al universo, estaba ahí como ya deseándolo, dije, lo voy a tomar. Y ahí nace el libro, tiene mucha escritura nocturna, eso sí, Vamos a mucha escritura, mostrar. sí, Es tiene mucha precioso. escritura Además, nocturna. quiero felicitarte a ti y el trabajo que hizo la editorial porque es muy bonito el libro. Tiene La la portada a mí me portada es encanta, preciosa. sí, sí, de la Cantoral. diseñadora del Toral, ella, Sí, es que seca, yo ¿eh? lo amé y bueno, la gente que ya conocía un poco mi trabajo decía, la portada tiene mucho de ti, y yo siento que ella también tomó muy bien la esencia y la supo llevar al diseño, a mí me encanta la portada del libro. Oye, bueno, y Hijas de la Luna. Bueno, aquí tú cuentas también, esto a propósito de tu hijita, que tú le querías dejar este grimorio, hablas de esto. ¿Qué es un grimorio? Contémosle a la gente. Y además Sí, te da muchas ganas, porque después tú explicas que todos podemos tener un grimorio. sí, sí, sería lo ideal. Bueno, Son los diarios de las brujas, que bueno, antiguamente en el ocultismo se llamaba libro de sombras, justamente el libro de sombras porque era un contenido que tenía que mantenerse oculto, tenía que mantenerse en sombras porque no podía ser abiertamente difundido y porque también había un entendimiento de esto como que era para algunos pocos, ¿cierto? No podía ser ampliamente masificado estos contenidos. Entonces, los libros de sombra o los diarios de la bruja, y yo tomo este concepto y digo, quiero que el libro sea eso, se transforme en un grimorio o en este diario de bruja o libro de sombra, que ya de sombra no tiene nada, porque estamos en otros tiempos en que el contenido es masificado y difundido, para dejárselo a mi hija. Independiente de si ella quiere tomar este camino o no, ¿cierto? No es una imposición, pero un poco para que lo que me pasaba a mí cuando yo era niña, como en esto de ir experimentando rituales con velas y qué sé yo no tenía con un libro quizás al lado, me hubiese gustado, y también me inspiro en eso, de decir que ella pueda tener como su libro de iniciación si es que así lo quiere, si es que así lo quiere ver. o sea, que todos podemos hacer un libro, quizás incluso escribiendo pensamientos o los sueños, o sea, no Totalmente. necesariamente con rituales, si hay gente que a lo mejor los desconoce. Bueno, acá Y los de puedes, hecho yo creo acá los puedes que conocer, ¿eh? existen, porque, por ejemplo, si nos vamos a no sé, los libros de recetas de la abuela, por ejemplo, las recetas que las abuelas nos dejaban escrito, cómo curar la tos, por ejemplo, con preparar un paltomiel Sí. casero, ya, eso están en la familia, entonces parte de ahí también la tradición, como de volver a lo escrito, de puño y letra quizás, y poder dejar un legado a las generaciones que vienen. Oye, Eve, ya, bueno, acá las brujas han tenido muy mala fama en la historia de la humanidad. Muy mala fama, yo no sé, bueno, quizás, bueno.
Desde Occidente aún seguimos viéndoles como es la suegra, la polola. Sí, De hecho, hay gente que dice mejor no pololeo porque va a ser la bruja. O sea, es como bien terrible y marcador. sí, También, bueno, los cuentos de hadas o los cuentos de las películas de Disney, en fin, vemos esto que es como es tradicional como considerar a la bruja como un personaje muy negativo, muy malo, muy oscuro. Y aquí tuvo en la primera parte de este libro, que a mí me gustó muchísimo, porque en el fondo, si bien este libro tiene una especie de, es como una especie de guía, también nos pone en posición primero. Entonces, quiero preguntarte cómo fue esta investigación que tú hiciste, que nos cuentes quiénes son estas brujas en el fondo y quiénes sí. son realmente. Sí, a mí me gustan mucho los primeros capítulos del libro, no los otros iguales, pero siento Sí, que ahí hay mucho también de mi yo antes de mis 25 años, cuando antes de meterme en el tema del tarot y el esoterismo. Para mí la bruja es un concepto político, es un concepto político, por lo tanto no puede desmarcarse de ese lugar. Y quiero partir desde ahí, ¿cierto? Y tomo entonces la figura de la bruja, de cómo ha sido dañada a lo largo de la historia, incluso hoy en día de una forma tan inconsciente como de repente las mismas mujeres, entre otras, tratándose de bruja desde una connotación negativa. Entonces, parto en esta como investigación histórica, ¿cierto? Tomando a referentes muy importantes en el tema como Silvia Federici, ¿cierto? Y su libro Calibán y la bruja. Y desde ahí voy topándome con otras investigadoras también que han ido trabajando este tema, no tanto desde el lado esotérico, sino desde el movimiento feminista. Y ahí encontré un nexo muy interesante que quise llevarlo al libro de quiénes eran realmente las brujas. Si entramos como en desclasificar estos archivos de quiénes eran realmente condenadas por ser brujas, como casi eran todas las mujeres, era como las que no tenían hijos, las que disfrutaban de una sexualidad libremente, las que se vinculaban sexo afectivamente con otras mujeres, las que decidían no casarse y no pertenecer, ¿cierto? No ser poseídas por un hombre, las que curaban, entonces las hierbateras, las parteras, las que ayudaban a abortar, las sanadoras del pueblo. O sea, la mujer muy bonita era considerada bruja. La anciana, porque era muy anciana y nunca se casó y no tenía hijos, era bruja. Entonces, es tremendo. como O sea, la todas, mayoría de la gente, es o como que sea, todo, muchos, muchos. claro. Claro, como que en realidad todas son brujas, solo por el hecho de encarnar en un cuerpo de mujer. Entonces, ahí yo decido tomar esto como el simbolismo un poco más allá de lo esotérico y vincularlo con esto político e histórico, porque también el tema de la casa de brujas ha pasado como algo anecdótico. Es como Películas. quizás una reseña, tal vez en la clase de historia, y nadie profundiza en eso. Me gusta mucho la mirada de Silvia Federici en su libro, que yo siento que es como una Biblia, que ojalá todas pudiésemos leer, donde incluso ella llega a ligar el tema de las casas de brujas y la persecución y el asesinato de las brujas con el nacimiento del capitalismo. O sea, acá hay un tema político, hay un tema de poder, de cuestionarse a quién le convenía que desaparecieran estas mujeres de la tierra. Brutal. Y bueno, y tú acá también haces este empalme también con el feminismo y que acá en Chile hace algunos años con ese potente 8M que convocó en todo Chile, pero bueno, en Santiago convocó a muchas, o sea, no sé, ya no recuerdo la cifra, pero ha sido como la marcha más importante, más numerosa y que desde ahí, claro, bueno, siempre ha habido, o sea, el feminismo no nace ahí, ¿no? No. Pero vuelve como a remecernos, vuelve como a despertarse esta fuerza femenina. Sí. Cuéntame, eh, ¿cómo ves tú también a las mujeres? Porque tú, bueno, tú atiendes a muchas mujeres, me imagino, bueno, hombres también, pero ¿cómo ves esa conexión con la intuición, con los sueños, como desde el corazón, siendo que también estamos viviendo momentos tan difíciles aún para las mujeres? Entonces, como que esa conexión a veces uno dice, chuta, ¿en qué momento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que ha ido en los últimos, me atrevo a decir como en los últimos 4 años, que bueno, astrológicamente coincide con la entrada de Urano en Tauro, siento que
como que explotó una urgente necesidad de las personas que habitan un cuerpo de mujer como de entrar en estos temas. Entrar en los temas, por ejemplo, de la sexualidad, entrar en los temas del cuerpo, entrar en los temas de recuperar la intuición, de recuperar una menstruación, por ejemplo, más armoniosa. Es como que explotó, que claramente, como dices tú, no es algo que haya nacido en el año 2018, sino que como este volcán que ¡bum! Explota y dice, esto es una necesidad urgente. Y lo veo en cada vez más personas queriendo entrar en esos territorios de volver a escuchar la intuición, de volver a escuchar el lenguaje del cuerpo, de volver a, no sé, a prestar la atención a los sueños. Y para eso, claro, distintas herramientas que están desde el lado más holístico o esotérico, de la danza, ¿por qué no? Del arte, ¿cierto? Que sí, que en esos tiempos se puso como esta, es como que fue una llamada de urgencia, como de Urano entrando en Tauro, y es como, necesitan recuperar esta información que viene de hace mucho, mucho tiempo. Oye, bueno, qué alegría, porque se hace es tan necesario en estos tiempos, en esta era de Acuario. Cuéntame un poquito también sobre, entremos como en la materia ya astrológica de este libro, porque yo aquí me anoté algo, porque yo esto no lo había escuchado nunca. Espérate, anoté varias cosas, pero tú hablas de Lilith, pero dice acá, ¿qué representará cada Lilith en nuestra carta natal? Aquí te comparto, hice una breve explicación de cada una. Lilith, uno lo considera un personaje, pero en la carta astral, Sí, qué ¿cómo? buena pregunta. Sí, es que me llamó mucho la atención. Eh, Y quiero es saber que cuál es mi yo, Lilith, pues. Ah, para ¿dónde está mí, mi? Lilith es un tema que, bueno, cuando descubrí que mi carta la tenía muy protagónica, yo dije, es que esto me hace todo sentido, porque yo siempre de muy pequeña he sentido como esa necesidad de reivindicar estos temas, a veces desde la rabia también. Lilith en astrología es un punto matemático, no es un planeta, es un punto matemático que tiene que ver con la órbita de la Luna, se calcula entonces matemáticamente. Pero claro, si lo vamos, la astrología, a diferencia de la astronomía, la astrología trabaja con símbolos y arquetipos. Entonces, el punto matemático de Lilith responde al arquetipo o al símbolo de Lilith como este mito, ¿cierto? Como la primera mujer que está en la tierra y se vincula con Adán, y que claramente es desterrada de la tierra por presentarse rebelde y por exigir en el fondo que al momento de tener una relación sexual, ella dice, no, yo no voy a hacer la posición del misionero, ¿cierto? Y yo quiero ir arriba. Y desde ahí la considera una mujer que estaba pidiendo mucho, ¿cierto? Entonces la destierran y la convierten, bueno, y aquí hay harto mito también, ¿cierto? Que las religiones yo siento que han tenido una cuota bien importante de ir construyendo una imagen de Lilith como este demonio que hay que temerle. Y me hace sentido que se construya este relato porque justamente Lilith en nuestra carta natal representa un punto de liberación máximo. O sea, yo creo que si todas tuviésemos conciencia de nuestra, yo le digo la triple diosa, que es la luna, Venus y Lilith, es que tendríamos un potencial como de descubrir también no solamente lo que traemos en esencia en nuestra carta natal, sino que Lilith también representa un punto de la herida de nuestro linaje. Entonces hay una herida de nuestras mujeres que resuena con nuestro presente y que resuena con nosotras, pero Lilith nos ofrece la oportunidad de liberarnos y reivindicar esa energía. Ya. Entonces, desde ahí yo, o sea, me ha pasado también que hay gente que se lee la carta conmigo, me dice, no sé, me había leído la carta 3, 4 veces y nadie me habla de Y Lilith. Y por yo digo, eso es muy ¿qué pasa novedoso, con los astrólogos que no lo sacan? por favor. Bueno, afortunadamente hay una corriente feminista más marcada en los últimos años que toman este punto como un punto vital, o sea, no es que yo lo haya inventado, ¿no es cierto? Hay muchas astrólogas españolas, sobre todo, que consideran este punto fundamental, es como, si te sabes tu ascendente, te sabes tu luna, es como, ¿cómo no Claro. te sabes tu Lilith? Claro, aquí está llegando un poco más tarde, pero yo ves que puede, o sea, yo la saco, es un ingrediente, pero para mí básico en la carta. Ah, qué interesante, me gustó mucho, porque además, claro, es como dependiendo, ¿no es cierto?, dónde esté nuestra Lilith, o bueno, Lilith, ya la considero nuestra, como una amiga, donde Sí. esté Lilith, ¿no es cierto?, podemos ver esas heridas.
En el fondo totalmente. también es un súper buen hilito, ¿no? Como para seguir y tironear y poder sacar y sanar. Sí. Eh, bueno, y también, pucha, no me quiero ir tan al final porque nos queda poco tiempo, pero bueno, también me encantó lo otro, que yo creo que hay mucha gente que le llama la atención el tema de la magia negra, la magia blanca o luminosa, y Sí. aquí tú también invitas así como a hacerse la pregunta, ¿no? Cómo hacer la diferencia, porque esos amarres amorosos, qué sé yo, o invocar, también desde donde uno lo hace, ¿no? Entonces, Claro, la con qué intuición, deidades estás trabajando? ¿Con qué? Sí, yo creo que ese es un tema que da para sí, mucho. cuatro capítulos. El otro día una chica, por ejemplo, me escribía por Instagram preguntándome, desde un lado muy genuino, ¿cierto? Muy genuino ella, qué tan malo podía ser esto de congelar a una persona con el nombre, ¿cierto? Como escribir su nombre y congelarlo en un cubo de hielo. Y yo en el libro narro algo de eso, porque recuerdo que cuando era niña veía a mis compañeras de colegio que estaban muy en moda, como congelar a alguien. Agradezco que nunca resoné con eso. Eso es magia negra, claro, o el mismo amarre que uno puede decir, pero si yo no tengo mala intención, yo desde mi ser genuino quiero que esta persona vuelva conmigo, ¿cierto? Entonces soy capaz de lo que sea para que vuelva conmigo. Entonces ahí pongo mucho el acento de hacernos la pregunta de el ritual que yo estoy haciendo o la magia o incluso la petición al universo o a Dios o a quien yo crea. ¿De dónde nace esta petición? ¿Es una petición mía, de mi alma, o es de mi ego que quiere poseer algo? Y ahí hay magia negra. Lo que pasa es que está muy, muy sutil, pero es magia negra porque quiero interceder entonces en el libre albedrío, digo, de la otra persona. Que sí, bueno, invito a la gente a que lea ese capítulo también, porque más allá de las magias, muchas veces también sin hacer algo tangible, ¿no? Con nuestra Sí, energía a veces obligamos, queremos cosas, incluso hasta con los hijos, con la gente que uno cree que no le haría daño jamás y qué sé yo, pero mm, finalmente está la libertad del otro. exacto, Y creo que estas hijas de la luna, o sea, creo que todas podemos ser parte, no hay que sentirse fuera por a lo mejor no tener el conocimientos de, no sé, de astrología o de tarot. Todas podemos ser parte de ser estas hijas de la luna y también conectarse también como con ese amor propio. Si las cosas no fluyen como supuestamente queremos, bueno, estemos más atentos al sonido del universo, creo yo. exacto. Sí, 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 totalmente. Oye, querida, dos cosas que quiero preguntarte, porque aquí también allá al final del libro, y que lata que sea tan corto esto, pero bueno, ¿cómo, tú te haces la pregunta y das una serie de puntos, pero me gustaría que nos dieras tú, que mencionaras algunos de cómo poder llevar a la práctica todo lo leído en este libro? Wow. Bueno, primero que lo nombro al principio, no tomárselo como un manual que uno ¿Ya? tenga que hacer como al pie de la letra, ¿cierto? ¿Ya? Sino como, por favor, cuestionarlo, hacerse la pregunta, decir, ¿me hace sentido o no me hace sentido? Uno. Dos, que tal como lo dijiste tú, todas y todos podemos despertar a esa bruja o ese brujo interno. Como que no hay que tener un don especial, como que esa luz, esa esencia, esa magia vive en cada ser humano. La cosa es que hay que saber buscarlo, ¿cierto? Saber potenciarlo. Por lo tanto, no es que es un libro para personas especiales. No, todas y todos podemos despertar entonces esa bruja o brujo interno. Y el tercer punto, yo diría que hay que practicar, porque a veces nos quedamos mucho con lo que leemos en los libros. Entonces, el ritual, me sé de memoria que el lunes es el día de la luna, pero yo llevo a hacerlo carne, de decir, a ver, ya, hoy es lunes, día de la luna, bueno, ¿qué pasa si me conecto con esa energía lunar, me conecto con mis emociones? Llevarlo a la práctica, muy importante, porque si no terminamos guardando información como en el disco duro del computador y jamás vamos a poder vivenciar esa propia magia en nuestra experiencia corporal. Por algo somos almas encarnadas en un cuerpo físico. Pero y aquí hay hartos rituales, hay mucha información que está muy bien explicada porque no se hace como pesado, así esos libros que como que es mucho, no, esto está como súper al callo y además fácil, nos invita a hacer este libro, yo lo encontré muy entretenido y quiero invitarte a ti.
Eve, para que nos cuentes cómo la gente puede acceder a ti. Hay una página web, un Instagram, si quieres lo cuentas tú, si hay algún curso al que pueda participar la gente. Sí, me encuentran en Instagram, es la única red social que tengo, como eve.casenave, mi página web oficial que es evecasenave.cl, también estoy en Spotify, cada cierto tiempo voy subiendo podcasts. Y sí, voy a dar en la formación en astrología. Es una formación un poquito más larga que voy a dar durante el 2023. Los cupos están abiertos, así que a inscribirse está toda la información, valores, programas, temario en mi página web. Sí, muy buena página web, porque además, sí, tienes todo esto de Spotify, que yo ya empecé a escuchar algunos, muy entretenido. Yo creo que es una mezcla fantástica que seas periodista y que estés imbuida en estos temas tan bonitos. Así que invitar a la gente a leer Hijas de la Luna, claves feministas para despertar tu bruja interior de Eva Sí. Casanova. Ahí. Muchas gracias, querida Eve. Sí. Gracias a ti por el espacio. Gracias, muchas gracias. Un besito.